defensa de denunciar. Ante las afirmaciones de la Fiscalía, la defensa solicita que su sui generis petición, no de 18 meses, sino de 22 meses, sea declarada infundada. Y debo empezar por sorprenderme que el representante del Ministerio Público pretenda convertir al gobierno regional de Cajamarca en una organización criminal. Y lo ha dicho, que ese gobierno es la organización criminal a través de la cual Gregorio Santos va a entorpecer la actividad de la justicia y va a favorecer su fuga o elusión de la acción de la justicia. Si esos son los argumentos de la Fiscalía, entonces la Fiscalía misma está dándole la razón a aquellos que opinan, porque ahora también la opinión quiere ser desterrada cuando se publica y cuando pone los puntos sobre los sillas. Si eso es así, entonces la Fiscalía está convirtiendo este asunto judicial, este asunto procesal, en una cuestión política. Es inaceptable que por los cuestionamientos que se hagan a tales o cuales funcionarios de un gobierno regional se sostenga que el gobierno regional es una organización criminal, cosa que hasta en el más elemental manual, como el de Roxin, sobre por qué las organizaciones estatales no deben ser confundidas con organizaciones criminales, está claramente establecida. Pero eso no es todo, sino que además, y me sorprende, que la Fiscalía, para argumentar sus 22 meses, pretenda que una opinión publicada en un boletín del gobierno regional, donde Gregorio Santos ha sido elegido con más de 288.000 votos, no es pues un ciudadano cualquiera, no es un ladronzuelo o un gavillero, es el presidente del gobierno regional que está afrontando un proceso judicial en prisión y que se ha sujetado a sus obligaciones procesales desde septiembre del 2012, donde la Fiscalía empezó esta investigación que ahora arrastra más de 35 meses. ¿Qué nos dice el artículo correspondiente 45.5 del 65.5 del Código Procesal Penal? ¿A quién le corresponde hacer la estrategia de la investigación para que ésta se circunscriba a los plazos que establece la ley o que los jueces le señalan? ¿Quién es el encargado de elaborar un plan donde se diga cuáles son mis actividades y mi calendario para que eso se respete? ¿No es el fiscal? ¿No es al fiscal al que le corresponde aquella actividad? Ya tenemos 35 meses de investigación y todavía dice que es compleja, y todavía dice que hay que prolongarla, y todavía dice que debemos tener a la persona imputada 22 meses más preso. Luego de esto, que me ha sorprendido a mí, por un lado sostener que el gobierno regional es una organización criminal, y luego que opinar sobre lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aquella que muchas veces nos salvó de la actividad dictatorial y tiránica de la época de 90, aquella que efectivamente salió en defensa de los derechos ciudadanos, decir que opinar sobre ello es entorpecer la actividad probatoria, ya es francamente terrible, y es un exceso, y es un abuso, y es una forma inconsecuente de entender a la Fiscalía como defensora de la legalidad y las garantías de todas las personas. Pero vayamos ahora al punto neurálgico. ¿En qué norma fundamenta el señor fiscal su petición de 22 meses de prolongación de la prisión preventiva? Me he devanado los sesos todo este fin de semana para encontrar alguna explicación. He leído los artículos pertinentes. Preguntamos, el 274 habla de prolongación de 22 meses. ¿Quién ha inventado eso? ¿A quién se le ha ocurrido? Al señor fiscal lo respalda en una norma
para decir que ahora la prórroga es una cosa, porque en Arequipa se sostuvo y se planteó que así debía ser, y la prolongación es otra. Ya cambiamos el diccionario, ya el RAE ha dicho otra cosa, que prolongación o prórroga no son sinónimos. O sea, que según el fiscal, como esto le interesa que se extienda al máximo, y por eso sus numerosas disposiciones ampliatorias solo sobre 2 cargos concretos. Aquí no hay más cargos que las 11 licitaciones, una de las cuales que él califica de gravísima, de aterradora, tiene como deficiencia que el gobierno regional cobró 5 soles por los documentos para ser postulante y no 0.20 centavos. Ese es uno de los argumentos de una de esas licitaciones que se plantean como gravísimas y como sorprendentes y terroríficas. Pero bien, las 2 únicas imputaciones son esas. En mayo del 2014, y esto que ya venían siendo investigadas como diligencias preliminares desde septiembre del 2012, ¿no es cierto? En mayo del 2014 están esas 11 licitaciones. Y luego en julio del 2014, hace más de un año atrás, está la imputación sobre Payán. Es a donde dice que ha habido los teléfonos y los abonos y todo lo demás. Cuestión que discutiremos pues cuando ya se den todas las condiciones para el contradictorio, la inmedición y todo lo demás. Pero no para pretender que a partir de esas 2 imputaciones, que por lo menos la Fiscalía sostiene desde mayo del 14, o sea, hace más de un año, y desde julio del 14, o sea, desde hace más de un año, haya razón, ya no para seguir prolongando la investigación, porque no estamos en ese tema, sino para prolongar la prisión preventiva. El señor fiscal siempre ha tenido esa teoría. Con sus elementos de convicción pretende cubrir todo, es decir, procede prisión preventiva, procede ampliación de prisión preventiva, procede ampliación de investigación, y no, pues los institutos son diferentes. En este caso, de lo que se trata es de saber si un caso complejo, porque este caso nació complejo, simple, nunca ha sido desde el comienzo, nunca ha sido simple. Desde las diligencias preliminares, la primera disposición de mayo del 14 y todas las demás, este proceso siempre ha sido complejo. Sino que ahora nos han venido con la teoría que lo complejo se puede seguir volviendo complejo. Entonces el código ya perdió toda razón. Habrían casos complejos, complejísimos, un poquito más complejos e hipercomplejos. Eso dice el código. Tanto hemos batallado por la reforma para que terminemos desnaturalizándola con invenciones. ¿Qué está proponiendo el señor fiscal? Que su despacho diga que sí, hay que prorrogar por 4 meses y a eso sumar 18 más, igual 22. Eso lo dice sin empacho en la página 1 de su solicitud. ¿Qué quiere? Que la judicatura tenga una posición pretoriana, o sea, que el juez se convierta en legislador. Eso es lo que siempre han querido, pues. Sustituir al legislador para, desde la fiscalía, pretender ser legisladores o querer que los jueces lo sean. No, señor. Los jueces no pueden dar leyes, no pueden crear plazos, no pueden sumar. Los señores jueces tienen que interpretar correctamente la ley y aplicarla cuando corresponde, según los criterios constitucionales y legales. No hay forma de admitir aquella curiosa suma de prórrogas y de prolongación. Si el señor fiscal, cuando el juez dispuso 14 meses de prisión preventiva y no estuvo de acuerdo, ¿por qué no apeló? Porque no dijo, un momentito, a mí me corresponden 18. Yo no estoy de acuerdo con 14 porque no me va a alcanzar tener a esta persona presa, encarcelada, porque yo quiero que esté encarcelada todavía más tiempo, 18 como dice la ley. ¿Por qué no lo dijo? Y ahora que ya se vencen los 14 meses, sale con el argumento que me faltan 4.
y que por lo tanto esos 4 le sumo 18. Por esa razón nomás sería improcedente el pedido del señor fiscal, porque no tiene sustento legal. Y cuando uno no se ampara en un sustento legal, su pedido es improcedente porque la ley no lo permite. No es un problema solo de que no tenga fundamento, sino de que la ley no lo permite. Pero sin embargo, hay pues que atender también a las circunstancias propias de la causa y ver si esta curiosa suma de prórroga y prolongación es viable. Yo sostengo que la ley no lo permite. Por lo tanto, si nos circunscribimos a lo que podría ser el petitorio dentro de las fórmulas aceptables de 18 meses, lo que argumento es que el señor fiscal no nos ha demostrado aquí por qué, según el artículo 274, hay circunstancias en su causa que importan una especial prolongación. ¿Qué nos ha dicho? Que hay como 50 y tantos procesados, que hay numerosas disposiciones de formalización, que se han tomado pericias, que se han recibido informaciones bancarias, etcétera, etcétera. Pero yo lo que pregunto es, ¿qué hay adelante? En el futuro, en días o semanas más, que importen una especial prolongación de este asunto ya complejo. O el señor fiscal lo que quiere decir es, como he trabajado mucho y como tengo tantas disposiciones de formalización y como he tomado tantos testimonios, ya debe entenderse que hay necesidad de prolongación. Eso es lo que nos tiene que decir. Y por eso es que cuestionamos que habiéndosele dado un plazo de diligencias preliminares, más de 20 meses de diligencias preliminares, 8 meses de disposición de formalización por caso complejo y 11 meses de ampliación en el mes de enero, que vencen en diciembre, habría que preguntarnos, ¿para qué más necesita un plazo de 22 meses, 1 año, 10 meses preso de un ciudadano? Ya se olvidó de la presunción de inocencia, ya se olvidó de lo que señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre el abuso y el exceso de la prisión preventiva, o se cree que encerrando a las personas ya se va ganando perspectiva para que la pretensión mañana más tarde sea acogida por los jueces. En buena cuenta, por eso se dice que es una sentencia anticipada, pues, cuando la medida cautelar, sin que haya necesidad de prolongación, siendo que las imputaciones, como digo, son solo 2 y están fijadas desde mayo y julio del año pasado, y que la Fiscalía no ha llevado adelante un plan de trabajo para cumplir todo aquello que pudiera necesitar en ese larguísimo plazo que ya va de 35 meses, si eso es así, no hay razón para que ahora se pretenda y se sostenga, ¿no es cierto?, que Gregorio Santos debe estar preso 1 año, 10 meses más, o sea, 22 meses. Y algo más curioso todavía de la Fiscalía, dice, y la etapa intermedia, y el juzgamiento, y nos pone como modelo un caso que viola todos los principios del Código Procesal Penal, porque el Código Procesal Penal, ¿saben por qué no le pone plazo, así como la investigación preparatoria a la etapa intermedia y al juicio? Por 2 razones. Porque una etapa intermedia no puede tener un plazo que vaya más allá de los 10 días del traslado y la convocatoria de la audiencia, y esas audiencias se hacen sucesivas hasta que se terminen, y para eso no se necesita 1 año, 10 meses. Y el juicio, ¿qué dice el juicio? Continuidad, secuencia sin fragmentación. Ahora que los fiscales permitan que las audiencias se fragmenten, volvamos al viejo y absurdo estilo inquisitorial de audiencias que se van fragmentando y trasladando de semana a semana, eso no quiere decir que sea una buena práctica, por el contrario,
Eso nos está llevando al hoyo del estancamiento, nos está llevando a lo que va a pasar en Colombia, donde las causas son 1,5 millones atrasadas en la fiscalía, sin ninguna posibilidad que va a echar abajo el sistema conforme se ha examinado en un último informe de USAID. Entonces, pues, respecto y tomando mi tiempo, pues no me he excedido aún, digo, primero, hay respaldo legal en el pedido del señor fiscal para solicitar 22 meses más de prolongación de la prisión preventiva de Santos, cuando la ley no hace mención alguna. Segundo, habiéndose ya llevado adelante 35 meses de investigación, tanto de diligencias preliminares como de formalizada, y su extensión hasta diciembre, porque ya estamos a pocos meses para que se venza aquella extensión hasta diciembre. Siendo esto así, estando claramente establecidas las imputaciones en mayo del año pasado y en julio del año pasado, porque todo lo demás da vuelta sobre lo mismo, no son asuntos nuevos en el sentido estricto, son referencias a lo que ya está, según la Fiscalía, imputado en mayo y reitero en julio del 2014. Considerando además que no hay una referencia del señor fiscal a cuáles serían las razones específicas para la prolongación de esta pesquisa, teniendo en cuenta que durante 35 meses él ha debido poner en marcha un plan para el caso, inclusive manejar los asuntos de acumulación o desacumulación para no generar un monstruo de carpeta judicial que no puede manejar él mismo y que encontrarle la salida con pedir la prolongación de la prisión preventiva, teniendo en cuenta además que él habla de elementos de convicción a los que ya le da todo poder y sostiene que son irrefutables. Si esto es así, entonces su investigación ya logró pues su propósito. ¿Qué hacemos todavía en investigación si ya logró su propósito? ¿Debería darla por concluida y pasar a la siguiente etapa? ¿O no? ¿O es que hay que esperar todavía que llegue diciembre si ya según él, porque yo no me estoy refiriendo a mis criterios, sino según él, los elementos de convicción son aplastantes y por consiguiente a mi patrocinado le espera 30 años de pena privativa de libertad? Lo dice en la página 117, 30 años de... Un señor representante del Ministerio Público está respetando el principio de objetividad, cuando ahora que él mismo dice que hay prolongación, que necesito más tiempo, que este hombre debe estar más detenido por cuestión preventiva, ya nos diga que merece 30 años de pena privativa de libertad. Entonces, ¿para qué tanto reclamo y para qué tanta petición? Clausure pues su investigación y pase la etapa intermedia. ¿Cómo es posible que esto pase? Es más, a clausurar su investigación no, a formular acusación no, y ya habla de etapa intermedia, y ya dice que la acusación va a tener que ser controlada en sabe Dios cuántas sesiones, y que ya va a haber juicio, que el mago, adivino, ya él previó todo eso. Es correcto que así se viole el principio de objetividad. El Ministerio Público no es defensor de gobiernos, no es defensor de partidos, no es defensor de grupos que tienen intereses subalternos, no es defensor de la prensa. El Ministerio Público es defensor de la sociedad, y eso importa proteger también al imputado. Yo digo, ¿hay razón de prolongación? Sí, estamos viendo que las pericias, los testimonios y todo lo demás se ha practicado. Además, se nos ha dicho, y está también en su pedido, que los testimonios están planteados hasta octubre. O sea, dentro del marco del plazo hasta diciembre. Entonces, ¿cuál es la especial prolongación? La especial dificultad en un caso que siempre fue complejo. Pero algo más, y con esto ya voy cerrando. El pedido de 22 meses toma en cuenta la condición de mi patrocinado de comunero campesino.
de miembro de un pueblo indígena? La fiscal que acompaña se sonroja, sí, pues, porque probablemente pretende que solo se es indio cuando se tiene una pluma o se han entaparrado. No, pues, no es así. Alguien que conoce un poco de historia en el Perú sabrá que nuestro origen es indiano, nuestro origen es indígena. Y mientras pertenezcamos a una comunidad campesina, que antes se llamaba pueblo de indios, como en el caso concreto del ciudadano Gregorio Santos, ¿no es cierto?, perteneciente a comunidad campesina, además de rondero, hay que aplicar el convenio de la OIT. ¿Para qué existe? ¿Para no respetarlo? ¿Para simplemente considerar un saludo a la bandera que dice que se deben adoptar medidas diferentes al encarcelamiento? Y que esto está perfectamente coincidente con lo que ya la Comisión Interamericana respecto al uso de la prisión preventiva ha emitido como informe del 2013, que señala que lamentablemente en nuestros países, por indebida interpretación o presión mediática, ¿no?, se aplica la prisión preventiva con el argumento de que la pena o supuesta pena grave ya permite deducir automáticamente el peligro procesal. Eso no puede ser así, aunque se invoque el planteamiento de la Sala Penal Superior, porque las resoluciones sobre medidas cautelares no son invariables, pueden cambiarse, son provisionales, son instrumentales, y no se convierten en condenas anticipadas. Y en ese informe precisamente se señala que no basta, pues, la gravedad de la pena o la pena esperada para ya de ahí deducir automáticamente que hay peligro procesal. ¿Qué quiere decir esto, señorita magistrada? Muy simple, y no me escapo aún de mi plazo, estoy por terminar, yo lo respeto estrictamente. Significa que a Gregorio Santos debe atendérselo en su condición de miembro de comunidad campesina y rondero, y que si según el propio fiscal ya los elementos de convicción son suficientes y aplastantes y ya vamos a concluir la investigación el 11, no tiene sentido pedir para él un plazo absolutamente ilegal y no considerar la ley, o sea, la sumatoria de 4 más 18, 22. ¿Por qué el máximo? ¿Para escarmentarlo? ¿Para que aprenda? ¿Para despallejarlo? ¿Para eso? Recordemos el gran caso, ya lo cité en su oportunidad, que se ventiló en la década del 70 en Nueva York contra 55 presuntos mafiosos de la mafia norteamericana, italoamericana en Nueva York. Ninguno concurrió preso, todos en comparecencia, porque así lo dicen los tratados internacionales y las constituciones. La situación de un procesado, por definición y regla, es la libertad, y la excepción de excepciones es la prisión preventiva. Acá estamos hablando. Acá no solo pedimos prisión preventiva y se la damos, sino que además queremos que siga preso 22 veces más, aunque la ley no contemple y no prevé aquella sumatoria. En buena cuenta, 1 año, 10 meses. Por estas razones, y otras tantas que en su momento, obvio, se considerarán a la luz de lo que se argumenta, es que solicitamos que se declare infundado el pedido de 22 meses de prolongación de prisión preventiva planteado por la Fiscalía. Solo aclaro entre paréntesis que mi patrocinado pertenece a la comunidad campesina San Juan de Chirinos. ¿Saben cuándo fue fundada? Algo hay que leer a Basadre, pues, o hay que leer al maestro Duturbo, ¿no? Fue fundada el 3 de marzo de 1729, cuando no éramos república. El hecho de pertenecer a una organización de ese tipo nos da derechos y nos ampara bajo el paraguas del convenio de OIT 149. Específicamente el artículo 3 y el artículo 10. La Fiscalía no debe respetar la legalidad o solo respeta la legalidad minúscula.
la legalidad ordinaria menor, no se respetan los criterios convencionales, no se respetan los criterios constitucionales. Bueno, pues acá tenemos la oportunidad para ver si somos o no consecuentes con lo que plantean los órganos internacionales que muchas veces han permitido que el Perú no se suma en estados de tiranía o dictadura. Por eso pido que se pueda impugnar la petición del señor Ricardo.